Muy bien, hermanos, el camino a la intimidad con Dios. Este es el mensaje número 4 de esta serie y todo comenzó por unas preguntas que me vinieron o que yo mismo me hacía. ¿Cómo llego a intimar más con Dios? ¿Cómo puedo profundizar en mi relación con Él? ¿Y cómo puedo conocer más al Señor? Ya voy algunas de las preguntas. A raíz de un versículo que leí, que fue el versículo que está en Filipenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Vamos a leer los dos, aunque es el versículo 10 el que dice esta palabra que me llegó mucho. Dice así, ¿lo tienen, hermanos, conmigo? ¿Lo tenemos ahí? No sé si estamos ¿se puede? En el proyector. Filipenses capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Se puede? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Dice así, y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, quiero conocer, el verso 10, quiero a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, en su muerte. Quiero conocer a Jesús, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Esa es la que yo estoy leyendo acá. Dice, no sé si la podemos poner, Ari, ya te pongo en aprieto de entrada nomás. Ahí está, diga conmigo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Eso es tremendo, hermanos. El apóstol Pablo todavía, aunque él ya había experimentado muchas cosas, aunque él ya había su ministerio se había desarrollado muchísimo, había plantado iglesias, había visto la gloria del Señor, pero aún así tenía hambre de Dios, mucho más. Y él decía, yo quiero conocer a Jesús y experimentar aún más el poder que lo levantó de entre los muertos. Amén. O sea, la llenura del Espíritu Santo, mucho más todavía en su vida. Yo no sé cuántos quieren eso acá, pero yo quiero más del Señor. Yo quiero más de Dios, quiero más del Señor. Yo sé que el Señor nos ha dado mucho y muchos acá han experimentado milagros del Señor, el poder de Dios, salvando sus vidas, transformando sus familias, milagros que hemos visto de parte del Señor. Pero yo quiero más, hermanos. Sé que hay más del Señor. Amén. Y por eso el Señor nos ha metido en este tiempo, en esta palabra, el camino a la intimidad con Dios, porque hay más, mucho más del Señor. Amén. Así que hacemos un pequeñito repaso rápido de lo que hemos venido viendo. Aprendimos hace algunas reuniones acerca de la alabanza, porque el Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Amén. Así que ¿cómo se entra a la presencia de Dios? ¿Cómo se comienza en ese caminar hacia la intimidad con Dios? Se comienza con alabanza. Amén, hermanos. No con queja, no con negativismo, no con palabras que deshonren al Señor, ¿verdad? Quejándonos o lamentándonos todo el tiempo, sino con alabanza. Y la alabanza, aprendíamos lo que era la alabanza, que es exaltar las obras del Señor. Amén, hermanos. Así que tenemos que alabar, decirle que tenés al lado, tenés que alabar a Dios en todo momento. Amén, Caro. Tenemos que alabar al Señor. Amén, Karina. Alabamos al Señor con todo el corazón. Pase lo que pase, alaba a Dios, bendice el nombre del Señor. Amén. Aunque esté en un día así medio cruzado, medio negativo, o de esos días que a veces uno dice, no tengo ganas de alabar. Pero la Biblia
no dice que cuando uno tiene ganas tiene que alabar a Dios. No, hay que alabar a Dios en todo tiempo. Amén. Como termina el libro de Salmos, termina diciendo: todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Todo lo cuanto respiran acá. ¿Hay alguno que no respire? Algunos respiramos más que otros, ¿no? Tenemos más entrada, ¿no? Soy un hombre yo con muchas aspiraciones, ¿no? ¿No? Pero alabemos al Señor con todo el corazón. Y aprendimos acerca de los atrios, ¿verdad? Comparando ese camino a la intimidad con el Señor con la figura que el Señor nos ha dejado en la Escritura. La vemos nosotros ahora, pero es la historia del pueblo de Israel. Entonces hay un montón de figuras y de ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia. Uno de ellos es el pueblo de Israel y cómo Dios trató con ellos y cómo Dios los ordenó. Y empezamos a aprender acerca del tabernáculo de reunión, que fue esa tienda y todo ese sistema de adoración que el Señor le reveló a Moisés. Ahí en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel recién cruzaba el Mar Rojo, ahí Moisés fue 40 días al monte y ahí el Señor le bajó el diseño. Algunos de los eruditos y estudiosos de la Biblia piensan que él vio el tabernáculo celestial y que el Señor después le mostró el diseño, le mostró cómo era el tabernáculo en el cielo, el verdadero lugar de adoración, y después el Señor le bajó el modelo de cómo debía hacerlo él para el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Que en ese momento eran unas 2 millones aproximadamente de personas los que salieron de Egipto. Amén. Cuando nosotros estemos ya cara a cara en la presencia del Señor, hermanos, adoraremos en ese verdadero lugar de adoración que está en el cielo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahí le adoraremos y ya no seremos 2 millones, sino que seremos miriadas de miriadas, o sea, seremos millones de millones, porque todos los creyentes, todos los que hayan aceptado a Cristo en su corazón a lo largo de toda la historia de la humanidad, hermanos, estaremos ahí. La iglesia, ángeles de Dios, seres espirituales, todo lo que el Señor creó, estaremos ahí adorándole al Señor en ese santuario celestial. Amén, hermanos. Así que es mucho más grande. Y es espiritual también, es otra dimensión. Pero nosotros podemos verlo acá en el terreno natural, y hemos aprendido que las cosas naturales nos hablan de las cosas espirituales. Jesús usó parábolas para enseñar principios espirituales. Amén, hermanos. Y hablaba de cosas naturales. El reino de los cielos es semejante a un pastor que perdió una oveja, ¿no? Y deja las 99 y les hablaba y se fue por esa oveja. Entonces le hablaba de cosas cotidianas, naturales, pero para enseñarle algo mucho más elevado, mucho más fuerte, más importante, podríamos decir, ¿verdad? O más relevante, que es el principio espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos el tabernáculo, fue glorioso para el pueblo de Israel, fue maravilloso, pero nos está hablando de algo mucho más relevante, el verdadero lugar de adoración al que nosotros podemos acceder como pueblo de Dios. Como nos dice la palabra, somos o fuimos hechos por el Señor reyes y sacerdotes. Amén. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón hemos sido hechos, pasamos de las tinieblas a la luz, somos parte de la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, que es una nación santa, que es un real sacerdocio. Amén. Así que mira al hermano que tenés al lado, míralo con cara de sacerdote o de sacerdotisa, ¿no? Sería, míralo. ¿Ah? Algunos dicen, no, yo no tengo, no. O suena como un poco antigua esa palabra, ¿no? O muy mística, muy religiosa. Hermanos, nosotros ministramos, lo que acabamos de hacer recién acá cantando, adorando al Señor, es ministrar en la presencia del Señor. Y eso es lo que hace un sacerdote. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Así que nos metimos en los atrios. Los atrios era el patio del tabernáculo, lo vimos. No sé si tenemos, Ari, alguna foto de las que hemos pasado ahí en las reuniones anteriores. No sé si vos las tenés por ahí.
Debe haber alguna carpetita por ahí. Bueno, ese es el lugar santo. Hay otra de la tienda más grande. No se ve muy bien acá, hermanos, perdonen, pero bueno, los que están más cerca acá pueden verlo. Otra, la que se ve, la tienda así más grande en el desierto. Bueno, esto fue algunas de lo que vimos la reunión pasada, de lo que es el lugar santo. Pero en los atrios era el patio, y ahí encontramos el altar de bronce. No sé si está ahí estaba el altar de bronce, estaba la puerta. Dijimos que la puerta es el Señor, representa a Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Así que entramos, cuando aceptamos a Cristo, podemos entrar a ese camino hacia la intimidad con Dios. Entonces en los atrios estaba lo primero que te encontraba era la puerta. Todo el mundo podía entrar ahí. Si traías una ofrenda, entrabas ahí. Y vimos que era ahí un lugar sangriento, un lugar de mucho ruido, porque ahí se mataban los animales, se sacrificaban. Ahí había un olor a asado impresionante, hermano, ¿sí o no? Si alguien tenía hambre, que no pasara por ahí, porque ahí se estaban quemando la grosura, estaba asando los animales, literalmente. Amén. Así que era un lugar también de mucho bullicio, pero todo el mundo podía estar ahí en los atrios. Estaba la puerta, estaba el altar de bronce. Después de la puerta, ahí se sacrificaban los animales. El altar de bronce representa la cruz. Diga conmigo, el altar de bronce representa el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario. Amén. Cuando nosotros entramos al Evangelio, lo primero que se nos revela es la cruz, es la muerte del Señor Jesucristo, y ahí está ese derramamiento de sangre, como se hacía en el altar, para salvación de nuestros pecados. Sin altar de bronce no se puede pasar a lo siguiente. Sin la cruz no se puede profundizar en la relación con Dios. Amén, hermanos. La revelación de la cruz de Cristo, que para nosotros tiene un gran valor. Y después de la cruz, que representa la justificación también de nuestros pecados, nosotros hemos sido justificados por la obra del Señor Jesucristo. Eso significa, la palabra, hermanos, justificados en la Biblia tiene el sentido de que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque Dios nos ve a través de Jesucristo, ¿no? Es como que el Señor se pone los lentes y no nos está viendo a nosotros como hombres y nuestros errores, sino que ve a Cristo, ¿no? La imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que logró el Señor, la justificación para todos nosotros. Amén, hermanos. Por eso el Señor nos llama los santos, por eso somos una nación santa. Aunque muchos de acá seguramente hoy mismo han cometido pecados, quizás de mentira, de enojo, de ira, no sé. Capaz que algunos acá, espero que no la mayoría, pero a veces cometemos pecado hasta sin darnos cuenta en ocasiones. Pero el Señor nos ve justos, justificados. Somos los justos del Señor. Eso representa el altar de bronce. Amén. Santidad en Cristo Jesús. Después vimos que había un lavacro, una fuente de bronce. La fuente de bronce, ahí se lavaban los sacerdotes, ahí se limpiaban de toda la sangre, de los pedacitos de carne, del carbón, ¿no? de la brasa, de todo el trabajo con los animales. Ahí ellos tenían que ir a la fuente y lavarse, limpiarse. Y los que iban a entrar después al lugar santo, que ya era el tabernáculo en sí, lugar más profundo, ellos sí o sí tenían que pasar por la fuente de bronce. Amén. La fuente de bronce representa nuestra limpieza, la purificación y la santificación en la que nosotros tenemos que trabajar. Amén, hermanos. La parte que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. También la fuente de bronce vimos que era como un espejo, porque lo pulían tanto. En esa época no había espejos como los nuestros, como ese que tenemos ahí atrás, de cristal, así, no. Eran y de hecho la fuente fue realizada por una ofrenda. Fíjense, las mujeres trajeron
como ofrenda sus espejos, hermano, en ese tiempo, tremendo, ¿no? Eso ya es una ofrenda de sacrificio tremenda, ¿no? Que una mujer entregue el espejo, eso ya es, ¿sí o no, hermanas? No me dicen muchos amén, no me dicen muchos amén. Pero eso fue tremendo para las mujeres. Tenían ahí eran de bronce en esa época y los pulían bien, sacaban brillo bien para poder verse, a ver si estaban arregladas, peinadas, si tenían bien el rímel, el maquillaje. Bueno, no sé si en el desierto había todo eso, pero espejos tenían, ¿sí o no? Porque los ofrendaron. Entonces quiere decir que se arreglaban, ¿sí o no? No fueron los hombres los que ofrendaron los espejos, fueron las damas, fueron las mujeres. Y de ahí se hizo esa fuente de bronce. Entonces los sacerdotes, cuando se lavaban, se limpiaban, se veían también en el reflejo de la fuente y podían ver si estaban verdaderamente limpios, si estaban bien, si estaban acordes a cómo la ley establecía que debían estar vestidos, incluso para poder ir más profundo, ir más adentro. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y avanzamos después hacia el lugar santo y vimos que había un velo. Ahora sí, Ari, la foto que habías puesto de ese cuadradito, no, ese es el altar de bronce, el otro, esa primera. Ahí está el lugar santo. Vemos un primer velo acá, abajo, se pasaba del patio de los atrios ese primer velo era el que se corría y los sacerdotes podían entrar, eran por turnos y entraban al lugar santo, un primer velo. Después había un segundo velo que lo vemos ahí arriba, que tenía bordado unos querubines, esa era la única diferencia. Y hermanos, cuando hablo de estos velos no eran cortinas. Eran cortinas, pero no eran cortinas como la que tenemos nosotros en casa, ¿no? Esto era de lino cruzado, era un trabajo impresionante el que se hacía y se calcula que esos velos, se calcula por el hecho del velo que se rasgó cuando Jesús murió. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, hermano? Eso fue un milagro, eso fue Dios mismo lo rasgó, porque esa cortina tenía unos 15 centímetros de grosor, ¿no? Así que era como una pared prácticamente, ¿no? De tela entretejida y cruzado, así que era pesadísimo y era prácticamente una pared, no se podía pasar. Milagrosamente ese velo, cuando Jesús murió, el velo del templo en los días de Jesús se rasgó de arriba a abajo, ¿ah? Yo creo que el Señor lo agarró y hizo así, ¿no? Desde arriba, hablándonos y diciéndonos que hasta ahí llegaba ese tiempo de separación de la presencia de Dios y que nosotros a través de Cristo íbamos a poder tener acceso a la misma presencia del Señor. Amén, hermanos, es lo que estamos aprendiendo en estos días. Lo primero que se veía en el lugar santo era el candelabro. A mano izquierda se veía el candelabro. Hablamos que el candelabro representaba el Espíritu Santo, así que los sacerdotes eran encargados de que nunca faltara el aceite para que nunca se apagara la luz y esas lámparas estuvieran encendidas todo el tiempo. Esas llamas, la llama del Espíritu Santo tiene que estar encendida en vos todos los días. ¿Cuántos me dicen amén? Los sacerdotes entraban mañana y tarde, hermano, y revisaban el aceite y las mechas que estuvieran bien para arder, que no estuvieran duras, que no estuvieran quemadas. Así que cambiaban las mechas, atendían la luz del candelabro. Ahí ya no había luz natural, luz del sol, era la luz de la lámpara. Después teníamos los panes ahí está el sacerdote arreglando la menorá, que se llama en el hebreo, es el candelabro. Y después estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba a la derecha, y esa mesa era una mesa de madera, toda bañada en oro. El candelabro era de oro macizo, de una sola pieza, hermano, es tremendo. Trabajo de hábil artífice. Ahí los orfebres y los artesanos trabajaron para hacer esa lámpara que tenía 7 brazos, un mástil central, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 7, eso nos habla
de muchas otras cosas, hermanos, que no me voy a meter ahora, ¿no? Pero habla del número perfecto de Dios, ¿no? Los 7 espíritus de Dios que habla Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero era precioso, se hizo con un talento de oro ese candelabro, que eran aproximadamente como 34, 35 kilos de oro, y se hizo de una sola pieza. Amén. Algo tremendo, maravilloso. Tenía sus depósitos para el aceite también en los mismos brazos del candelabro, una obra de arte. Lo hicieron en el desierto, hermanos, así que trabajaron lindo nuestros hermanos allá en el desierto, ¿verdad, hermanos? Representa al Espíritu Santo en nuestras vidas, que tiene que estar ardiendo todo el tiempo. Los panes de la proposición representaban, hablamos el domingo, a Jesucristo. Nosotros tenemos que comer a Cristo, amén. Ahí estaba representado Jesús como el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí nunca más tendrá hambre, amén. Así que los panes estaban ahí todo el tiempo. Los sacerdotes tenían que renovar los panes. Los panes eran sin levadura, representa que no había pecado. En Jesús no hubo pecado. La levadura es un tipo del pecado en la Biblia. Así que los panes eran sin levadura. Había 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, y también representan a los 12 apóstoles, que fueron los que iniciaron la iglesia de Cristo también. Así que en esa mesa también estamos representados nosotros como iglesia del Señor. Amén, hermanos. Y los sacerdotes cambiaban los panes. Les conté que todos los días de reposo en el Sabbat cambiaban los panes por panes nuevos recién horneados, y se tenían que comer los otros panes que ya había, y estaban una semana ahí los panes. Pero cuando se los comían, cuentan la tradición rabínica que muchos de ellos cuentan que lo comían como recién horneado, calentito. Ese pan había estado en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Así en nuestras vidas, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, salimos calentito, como recién horneado. La gente nos quiere comer. ¿Ah? ¿Sí o no? Es la gracia del Señor, la gracia de Dios. La gente quiere hablar con vos, quiere estar. Tiene algo distinto, tiene un sabor distinto en sus palabras, en su mirada. Esta mujer, mirá, tiene algo especial. No sé lo que es, eso es lo que dice el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hay alguien que está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, la misma gente lo ve y sabe que hay algo diferente. No sabe bien qué es, pero es distinto al resto de las personas. ¿Amén? Tiene fe, tiene confianza, me inspira, dicen algunos hoy en día, ¿verdad? Dicen, tiene un aura, ¿no? Tiene una energía, ¿no? La gente no sabe cómo explicar lo que es el Espíritu Santo, lo que es la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Y lo relaciona con esas cuestiones místicas, pero nosotros sabemos que es la llenura de Dios en nosotros. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, que así siga siendo en tu vida. Y lo tercero que encontramos en el lugar santo es la mesa de oro, el altar de incienso que estaba ahí arriba, cerquita del velo. Esa es la mesa de los panes. En el otro, ahí está la figura, ahí está el altar de incienso, o el altar de oro que se llamaba. También era toda una pieza bañada en oro, y ahí los sacerdotes quemaban incienso. Amén. Y de eso vamos a hablar esta noche. Rápidamente vamos a hablar acerca de ese momento de adoración y de oración. Hermanos, los atrios es alabanza. Diga conmigo, los atrios son alabanza. Por la obra del Señor en la cruz, el altar de bronce representa la cruz y todo lo que eso significa, ¿no? Las obras del Señor y la cruz, la muerte y resurrección del Señor como la obra y el milagro más poderoso del Señor, la salvación de nuestras almas. Ahí el Señor quitó la maldición. Por esa obra ahora el Señor puede sanar, puede liberar, puede hacer todos los demás milagros en medio de nosotros. Amén. Es alabanza a los hechos del Señor. Ahora, el lugar santo es adoración. Diga conmigo, el lugar santo es adoración. Amén.
Y esto tiene que ver, la llenura del Espíritu Santo ardiendo en nosotros, los panes tienen que ver con adoración. Y sobre todo, y ya más profundo todavía, porque estaba bien pegado al segundo velo, al velo con los querubines que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ahí se encontraba el altar de incienso. Amén, hermanos. Los sacerdotes tenían que quemar ahí incienso. Y el incienso representa nuestras oraciones. Amén. Nuestras oraciones. Quiero que lo leamos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Primero que lo leamos ahí porque Juan lo vio en el cielo, en el verdadero lugar de adoración. En el cielo el apóstol Juan vio a Jesús, el Cordero de Dios, y vio también el incienso ahí. No sé si podemos ponerlo ahí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Ahí están ahí está el bosquejo en el grupo de proyección. Ahí tenemos el bosquejo. Ahí está, Apocalipsis 5, 8. Para ir adelantándonos, digo, con los versículos porque tenemos varios. Y cuando hubo tomado el libro, esto es la visión que vio el apóstol Juan, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, o sea, estaban alabando al Señor con música, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Ahí están, en el cielo, delante del trono de Dios, donde hay adoración, donde hay alabanza. Ahí están las copas de oro llenas de nuestras oraciones. Amén, hermanos. Tus oraciones suben al cielo, aunque a veces nosotros creamos que no y pensemos que no nos ha escuchado nadie, que no han llegado ni al techo. Hermanos, si has orado de corazón, si has clamado al Señor, suben delante del trono de Dios. Amén. Así que llena tu copa con oración, que tu copa esté rebosando. ¿Cuántos me dicen amén? Cada día, en el nombre de Jesús. Porque los sacerdotes entraban a la mañana y a la tarde. En el turno de mañana y en el turno de tarde entraban al lugar santo y controlaban los panes, controlaban que no se apagara el fuego y quemaban incienso para el Señor. Amén. Oraciones que subían delante del trono de Dios. También el salmista David, Salmo 144, versículo 2. Dice así: sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y está hablando de esa ofrenda de incienso para el Señor, que era una ofrenda de olor grato para el Señor. La ofrenda de incienso es una ofrenda aromática para Dios. Amén. Y que le agrada al Señor y llenaba todo el tabernáculo. 144, 2, ¿es ese? No, entonces no está bien el texto que puse. Misericordia mía, castillo, fortaleza. No es ese. A lo mejor el número del versículo está mal. Pero dice así, este versículo: sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos, que vimos que era alabanza, como la ofrenda de la tarde. Amén. Ahora, quiero que veamos, hermanos, el incienso, porque es muy importante cómo se preparaba el incienso, cómo se preparaba este ungüento, cómo se preparaba para que pudiera ser quemado para Dios. Y vamos a verlo en Éxodo capítulo 30, versículo 34. Ahí vamos a leer. Acompáñenme ahí, hermanos, en la Biblia. Éxodo 141.2, ¿no? 141.2, ahí está. Ahí ha sido un error de dedo. 141.2. Pero vamos ahí a Éxodo. Ya lo hemos corroborado que existe el versículo, no le estoy mintiendo, ¿verdad, hermanos? Está en la Biblia. Vamos a Éxodo, así avanzamos rápido y nos metemos acá. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Éxodo 30 y vamos al versículo 34.
Lo busco acá en la Biblia también para tenerlo. Fíjense, desde el capítulo 26 en adelante, ahí están todas las figuras, ahí está en la Biblia. Si después querés leerlo en tu casa, ahí está todo cómo se construyó el tabernáculo, lo que recibió Moisés y todo lo que hicieron el pueblo de Dios. Muy bien, 30-34. Díganme amén si están ahí, o lo tenemos acá para leerlo. Muy bien. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, y acá le van a nombrar las especias que tenían que recoger, que tenían que encontrar para hacer el incienso. Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿O será cosa? ¿Cómo? ¿O será cosa? ¿O será cosa santísima? Ahí estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En la Reina Valera tenemos que leerlo. Después lo leemos, lo tenemos primero en la Reina Valera y después está en la Nueva Traducción. Estamos cruzados, ¿no? ¿Estoy yo cruzado? ¿O será, dice el versículo 36, o será cosa santísima, ¿verdad? O será cosa santísima, o sea, este preparado, esta combinación de especias molida y trabajada, dice, molerás, era cosa santísima para el Señor. Me llama la atención porque no dice algo solamente santo, sino que ya está hablando de algo santísimo, o sea, en un extremo de santidad, de pureza y de interés también para Dios, para el Señor. Amén. Estamos llegando, estaba cerquita el sacerdote de la gloria de Dios que estaba del otro lado del velo, así que ya estábamos cerca del Santísimo, ¿no? Cerca de lo más santo. Amén. Por eso el Señor trata así a esta ofrenda. Verso 37 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Diga conmigo, para Jehová. Y el verso 38 termina diciendo: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Amén. O sea, el Señor le dice, si alguien hace este preparado, si alguien este incienso lo quema para su propio beneficio, para olerlo él, será cortado, porque ese preparado, esa combinación de especies, ese incienso solamente era para Jehová. Amén. Un perfume, un aroma que se lograba, que solamente podía quemarse y podía sentirse ese aroma en el lugar santo. Amén, hermanos. No podían hacerlo para una casa, para un negocio, para gusto propio, sino que era para Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, veamos, hermanos, rápidamente. Número 1, el estacte, que dice el verso 34. Dice, toma especies aromáticos. Número 1, estacte. Son 5 las especias, son 5 los elementos que se utilizaban para formar este incienso, este preparado que iba a ser quemado para el Señor. El estacte, hermanos, es una resina que brota libremente del árbol de la mirra. Es como para que nosotros lo entendamos, es como la savia que brota de los pinos, ¿no? Esa resina que brota de los pinos brota naturalmente, ¿no? Uno si pone un auto debajo de un pino
te vas a dar cuenta que está cayendo constantemente, ¿no? Eso pegajoso, ¿no? Y que a veces no lo podés quitar. Bueno, así era el estacte. Era una resina que brotaba del árbol de la mirra, pero que salía solo del árbol. Era una cuestión natural, sola. ¿Qué representa esto, el estacte, en nuestras vidas? Apliquémoslo a nuestra vida. El estacte representa nuestra adoración y nuestras oraciones, y que Dios quiere que fluyan de nosotros con libertad. Él no quiere obligarnos a adorarle, o Él no quiere obligarnos a comunicarnos con Él. Tiene que ser voluntario, y Dios anhela que sea espontáneo en nosotros, no por la fuerza, amén, sino que solo de nuestra vida, cada día, cada momento, brote adoración para Dios, oraciones para el Señor. Amén, hermanos. Así que el estacte representa eso en nuestras vidas, representa el deleite en su presencia, que hace que fluya la adoración espontánea y verdadera en nosotros. Amén. Deleítate en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos delante del Señor. Amén. Que Él sea nuestro mayor gusto, que Él sea nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, deleitarnos en el Señor. El versículo tan conocido que siempre decimos con esta palabra es el versículo 4 del capítulo 37 de Salmos, donde dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Deleítate en el Señor. Decirle al hermano que tenés al lado: deleítate en el Señor. Que no sea un pesar para vos, que no sea una carga para vos. No es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Ay, otra vez cantando, otra vez. Ay, Maxi, para colmo ahora engancha una atrás de otra, para colmo, ¿no? ¿Habrá alguno que diga así? No, que sea tu deleite, hermano. Amén. Me deleito en tu presencia, Señor. Eres mi gozo, eres mi deleite, eres lo que más me gusta. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, eso representa. Si vos has pasado, fíjate que estamos en el altar de incienso. Eso quiere decir que el sacerdote había pasado ya por el altar de bronce, había pasado por la fuente, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando está comiendo a Cristo, el carácter de Cristo formado en él, hermanos, no hay problema de pasar tiempo en la presencia de Dios. Amén. Al contrario, uno quiere, es lo que más querés. Llega un momento, nos hacemos adictos a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Es una necesidad para nosotros porque es lo que más nos gusta. Ahí nos quiere llevar el Espíritu Santo a nosotros también como iglesia, a deleitarnos en la presencia del Señor, que seamos una iglesia que ama adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? No tanto las bendiciones de Dios, no tanto lo que Dios haga, aunque le alabamos por eso, pero recordad que la adoración tiene que ver con lo que Dios es. La adoración tiene que ver con lo que Dios es. La alabanza tiene que ver con lo que Dios hace. Pero en la profundidad de la adoración ya estamos hablando de su esencia, de lo que el Señor es. Y Dios es santo. Amén. Y Dios es hermoso, es maravilloso, es precioso. Él es amor, y todo eso lo empezamos a vivir nosotros y a experimentar. Amén. El Salmo 16, versículo 11 dice, Salmo 16, verso 11: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, hermanos queridos, hay plenitud de gozo. O sea, gozo completo. Es la totalidad del gozo. Amén. No es que en la presencia de Dios, cuando estás derramado en la presencia, cuando entramos en momentos de adoración íntimos con el Señor, experimentamos ese gozo que te hace explotar el corazón, es porque te llena completamente. Amén. Y eso hace que expulsa la tristeza para afuera
la amargura, la depresión, etcétera, etcétera, se va de nuestras vidas porque experimentamos el gozo pleno del Señor. El salmista lo decía así: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren tener acá una vida de deleite para siempre? ¿Cuántos quieren tener una vida de deleite para siempre? Un gozo completo, estar todo el tiempo alegre. ¿Qué te parece? Amén. No es una utopía, hermanos, no es algo inalcanzable. Dirán, ay, usted porque no tiene los problemas que yo tengo. Yo no te hablo de problemas, y si usted supiera los problemas que yo tengo, yo no se los cuento mucho, pero tenemos nuestros problemas también, y fuertes en ocasiones. Amén. Pero hemos aprendido a ir a descansar en el Señor y deleitarnos en la presencia. Te adoro, Señor. Amén. Te adoro, aunque tenga esta dificultad, aunque tenga esta enfermedad, aunque me pase esto, aunque esté sufriendo esta circunstancia, yo te adoro igual, Señor, y me deleito en tu presencia. El gozo del Señor nos fortalece y nos completa. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos saben de lo que les hablo? Cuando uno verdaderamente ha estado expuesto a la presencia de Dios, estás lleno, estás completo, estás gozoso. Amén. Hay una sonrisa en tus labios siempre. El problema es cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no tenemos intimidad con el Señor. Nos vamos para abajo, ¿no? Nos empiezan a venir las preocupaciones, nos invaden, nos inundan, hermanos. Y nos empezamos a entristecer y ya nos cuesta sonreír y entramos en una inercia que ya cada vez tenemos menos fuerza. En el nombre de Jesús, que el Señor nos fortalezca en esta noche. Por su presencia recibamos gozo del Señor, alegría del cielo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, hay algo que a mí me ha impactado estudiando y leyendo acerca de este tema para compartírselos a usted y también para alimento propio mío. Y algo que he notado es que tanto en los atrios como en el lugar santo, Dios no hacía muchas cosas. De hecho, Dios no hacía casi nada en esos lugares. Los que hacían, los que tenían que hacer todo, eran los sacerdotes, eran las personas. Y todo lo que hacían, el sacrificio a la entrada en el altar, cuando se lavaban, cuando se limpiaban, cuando encendían las lámparas mañana y tarde, cuando hacían los panes, etcétera, etcétera, aun cuando preparaban el incienso, porque estos elementos había que buscarlos, había que recorrer la tierra para encontrarlos y después todo un proceso para molerlos y crear ahí el incienso, formarlo. Todo era un trabajo ¿de quién? ¿Era un trabajo de Dios? ¿De quién era el trabajo? De los sacerdotes. Y el Señor me hablaba fuerte a mi corazón, que no es Él, y el Señor me lo decía de esta manera: no soy yo el que tengo que preparar un lugar de adoración. Son ustedes, somos nosotros, hermanos. Diga conmigo, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que preparar. Dios no va a preparar un ambiente de adoración en nuestras casas. Dios no va a preparar un lugar de intimidad en nuestras casas. Dios no lo va a hacer, hermanos. Lo que Dios está esperando es que nosotros lo hagamos. Amén, hermanos. El mismo tabernáculo, Dios le dio el diseño, pero lo tuvieron que hacer ellos. Las telas, los dinteles, eso lo vimos un poquito en alguna de estas reuniones, ¿verdad? Todos los postes, que había 60 postes rodeaban, basas de plata, el oro que usaron, etcétera, etcétera, lo tuvieron que hacer ellos. Amén. Preparar un lugar de adoración. Amén. Amén, hermanos. Cuando nosotros cantamos, por ejemplo, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, ¿no? Se apagan las luces, nos toca a nosotros preparar el lugar. Amén. Toca al que tenés al lado, decirle: tenés que preparar un lugar para Dios. Tenés que preparar tu vida para Dios. A veces estamos esperando nosotros que Dios, venimos, no hacemos nada nosotros y después queremos que Dios se manifieste.
Señor, manifestate en mi casa, obra milagro en mi casa, quiero ver tu gloria en mi casa, Señor, quiero que tu poder se manifieste en mi casa, Señor. Y resulta que yo no hago nada. Y después lo único que hago yo es enojarme con Dios si Dios no se manifiesta. Ay, Dios a mí no me quiere. En aquella casa sí, hay milagros, Dios está, pasan cosas, pero en mi casa no, Dios a mí no me quiere, ¿no? No es así, hermanos. Nosotros tenemos que preparar nuestras vidas y tenemos que preparar también nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Tenés que preparar tu turno de adoración para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Saben que los sacerdotes tenían turnos y horarios? Eso nos habla de que nosotros tenemos que preparar nuestros tiempos con el Señor. Amén. A tal hora, Señor, me voy a levantar. O en la tarde, o en la mañana, o a la hora que sea. Pero preparar, planificar. Si no planificas, nunca lo vas a hacer. Nunca vas a tener tiempos productivos de oración en la presencia de Dios si no los planificas. Amén. No, porque yo oro en el auto, pastor, oro cuando salgo, oro por los alimentos. No, el Señor nos está hablando de otra cosa acá. Nos está hablando de profundidad con Dios. Amén. Y Dios te va a esperar a ver cuándo llegará el turno, ¿no? ¿Cuándo llegará el turno de Elías para que entre a su cuarto, cierre la puerta y ore y adore al Señor, ¿no? ¿Cuándo llegará el turno de Bocha, ¿no? De Diego, para... El Señor está esperando, ¿no? Me quiero manifestar. Quiere mostrar su poder el Señor. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios quiere hacer milagros. Dios quiere cambiar tu casa, quiere cambiar tu familia, te quiere transformar a vos completamente. Lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Con esta iglesia, Dios lo quiere hacer mucho más. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ustedes creen que Dios quiere llenar esta casa? Claro que Dios quiere hacerlo. ¿Por qué creen que Dios no lo hace? ¿Porque Él no quiera o porque Él no pueda? ¿Será Dios o seremos nosotros? ¿Qué pensás vos? ¿Será el pastor? Yo creo que no es Dios, hermanos. Creo que somos nosotros. Amén. Preparemos el lugar, preparémonos para adorar a Dios, para buscar al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? De eso nos está hablando el Señor acá. Si preparamos el lugar de adoración, si preparamos nuestras casas, esta casa, este lugar es un lugar de adoración. Es una puerta del cielo este lugar, amén. Y Dios nos ha traído, hermanos, acá para impactar este lugar. Estamos en otro territorio, estamos en otro terreno, no estamos en Zípoli, estamos en Colón. El Señor nos ha traído a un lugar más céntrico. Gloria a Dios, hay un ambiente espiritual que tenemos que conquistar. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora tenemos que preparar el lugar y físicamente lo estamos preparando cada vez un poquito más, pero también espiritualmente, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Y tiene que ver con la iglesia, con nosotros, porque somos un pueblo, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a una búsqueda mayor de Él, a la oración, a la adoración, a la intimidad con el Señor. Si cada uno de nosotros intimamos con Dios cada día, mañana y tarde, hermano, cuando nos juntamos acá el domingo, va a ser glorioso, va a ser maravilloso. ¿Cuántos me dicen amén? Porque vamos a entrar acá, hermano, y vamos a pasar derecho, y vamos a agarrar el incensario y vamos a empezar a adorar a Dios. Amén. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermano? Que cada semana tenemos que pasar por el altar de bronce y por la fuente. Casi cada reunión, perdóname, Señor, límpiame, lávame, Señor, ¿no? Y algunos llegan hasta el atrio nomás y ya de ahí se vuelven para afuera, ¿no? Llegamos a la fuente nomás y nos volvemos para afuera. Alabanza, tenés que profundizar en la adoración y en tu comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. Amén. Dios está buscando esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y la gloria del Señor se va a manifestar en nuestro medio, en nuestras casas, en los tiempos que nosotros tengamos acá y en la vida personal también, por supuesto. Amén. Dios no va a crear una atmósfera de adoración, somos nosotros.
Y Dios, lo que sí Dios hará cuando hay un ambiente de adoración, cuando hay gente que le honra a Dios, cuando hay gente que le pone en el primer lugar al Señor, ahí el Señor se manifiesta, sí o sí. Amén. En su tiempo, en su momento, pero se desborda la gloria y la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? Pues viene para la iglesia y viene para la casa, yo lo sé, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto tiene que ver con el estacte. Diga conmigo, estacte. Estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Alguna vez había escuchado hablar del estacte? Bueno, ahí lo tenemos. Es esa resina así gomosa que sale del árbol de la mirra. El segundo elemento o el segundo ingrediente era la uña aromática. La uña aromática, así se llama. La uña aromática se extrae de dentro de un molusco, es como un caracol, como una caracola, que se encuentra en las profundidades del Mar Rojo. Esta especie de resina que se saca de adentro del caracol tiene la forma de uña, es como durita, así, ¿verdad? Y se saca de adentro del caracol. Fíjate que esta especie se saca de lo profundo del mar y además está en lo profundo del molusco. Amén. Así que ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla la uña aromática? Nos habla de profundidad, claro que sí. Profundidad en el Señor. Que nuestra adoración sea desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando estamos llenos yo anotaba acá, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, fíjate, Él mismo, la llenura, si la lámpara está encendida, ¿no es cierto? Si el candelabro está encendido, estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ya hablamos de eso, hablar en lenguas, buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando estamos llenos, vamos a ir a quemar incienso, vamos a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que va a brotar? Del Espíritu va a brotar nuestras oraciones. O sea, de lo más profundo de nuestro ser va a brotar esa uña aromática, ¿no? Mezclada con la espontaneidad, el deleite del estacte, mezclado. Ahora vamos a ver después cómo se mezclaban todas estas especies. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, fíjense que hasta nos dice la palabra que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, inexplicables para nosotros. El Espíritu es el que gime por nosotros. Amén. Eso lo encontramos ahí en la palabra, en Romanos capítulo 8, 26, 27. Si quieren lo leemos. Si quieren lo leemos ahí. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Y el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que son oraciones desde lo profundo de nuestro ser. Amén. Intercesión del Espíritu Santo por nosotros. Así que miren, nosotros, hermanos, tenemos abogado en el cielo. Diga conmigo, tenemos abogado en el cielo. Es Jesucristo, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él vivió como nosotros, así que sabe lo que nosotros padecemos. Y también tenemos un intercesor acá en la tierra, que es el Espíritu Santo. Así que no nos falta a nosotros intermediario para estar conectados con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo? Creo que se lo merece el Señor. Amén. Así que la adoración, hermanos, fíjate que la alabanza, qué hermosa la alabanza es hermosa.
Y en la alabanza hemos aprendido que damos palmas para el Señor, como esto que hemos hecho ahora, palmas para Dios. En la alabanza danzamos para el Señor, cantamos para Dios. ¿Qué más hacemos? Gritamos, ¿no?, para el Señor, tocamos instrumentos para Dios. Pero la adoración no es solamente eso, no es solamente música, palmas, no es solamente gritos, cánticos. Adoración es una vida en el lugar santo, no solo de atrios, sino de profundidad con Dios. Amén. No te quedes en los atrios, por favor, te lo pido. Amén. Decirle al que tenés al lado, no te quedes en los atrios. Hermano, no nos quedemos en los atrios solamente, porque hay mucho más en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? No te quedes solo exaltando, gracias Señor porque me salvaste, gracias porque me perdonaste. Y ahí nomás a veces nos quedamos. No, profundiza en el Señor. Y eso también lo hacemos, porque siempre tenemos que entrar por sus atrios con alabanza. Es la entrada, es la llave, es la puerta de entrada a la intimidad con el Señor. Alabar a Dios, agradecer al Señor. Pero después profundizamos con Él. El tercer ingrediente, hermanos. ¿Cuál es el tercer ingrediente? Allí en Éxodo 30:34, ahí lo estamos viendo. El tercer ingrediente es el gálbano. Diga conmigo, gálbano. Oh, ¿cuánto estamos aprendiendo hoy, no? ¿Sí o no, hermano? El gálbano es otro tipo también de resina, así, gomosa. Y aprendamos un poquito acerca del gálbano. El gálbano es una planta, de la misma savia del gálbano se llama igual que la planta. Es de la familia de las umbelíferas, un arbusto originario de Persia, lo que es hoy Siria y parte de Arabia. Ahí es donde se encontraba este arbusto. Fíjate que no es un árbol grande, sino que era un árbol más pequeño, un arbusto. El gálbano es una gomoresina que tiene el mismo nombre que el arbusto. Se extrae quebrando la raíz alta de la planta o el tronco. Así que el gálbano, hermanos, se extraía quebrando el tronco de ese arbusto. Amén. Cuando vimos el estacte aprendimos que brotaba solo, espontáneamente. No hacía falta ni tocarlo, simplemente uno se acercaba y sacaba la resina. Pero en el caso del a ver el nombre, gálbano, había que quebrar el tronco. Amén. Y esto habla en nuestras vidas, representa la adoración que brota del quebranto por la presencia del Señor. Cuando algo se parte en nuestro interior por el poder de su presencia y surge rápidamente la adoración. El gálbano brota espontáneamente y rápidamente y se caracteriza por desprender un olor muy fuerte, pero cuando se quiebra. Así que hay un tipo de quebranto, y hoy quiero hablarte de dos tipos de quebranto. El primero es hay un quebranto que viene por la presencia de Dios, y ahí es donde fluye este tipo de resina o lo que representa el gálbano en nuestras vidas. Amén, hermanos. Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando estamos expuestos en un lugar donde el Señor se está mostrando, se está moviendo y nosotros somos quebrantados, ¿no? Se nos afloja ahí la lágrima y empezamos a quebrarnos en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y por ese quebranto, por esa sensibilidad, empezamos a adorar a Dios, a expresarle al Señor y darle alabanza por todo lo que Él es. Amén. Brota del quebranto por la presencia del Señor. Aquí se rompen las barreras hacia Dios, caen las estructuras, se rompe el escudo que endurece el corazón y lo aleja de Dios. Hay un quebrantamiento. Diga conmigo, quebrantamiento. Sí o sí tenemos que ser quebrantados, hermanos. Y nosotros tenemos que buscar ese quebrantamiento. ¿Cuántos me dicen amén? Tenés que buscarlo.
Llorar en la presencia de Dios. Alguno tendrá la estructura, ¿verdad? De que, no sé, los hombres no lloran y les costará orar. Pero tenemos que buscar en su presencia ese quebranto interior que viene por sentir a Dios, que Dios está con nosotros, que el Señor está en nuestras vidas, en nuestras casas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Eso hace que el escudo que ponemos, la barrera en nuestro corazón, que a veces está ahí en nuestro interior por cosas que nos han pasado en la vida, nos han endurecido la vida, pero el Señor nos quiere sensibilizar. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Conozco a hombres que no lloraban nunca y que después de haber conocido a Cristo lloran la mayoría de las reuniones, ¿no? Porque Dios nos sensibiliza. Amén. Y no quiere decir que seamos menos hombres o que seamos menos fuertes como personas, sino que nos sensibilizamos ante la presencia de Dios, y eso es maravilloso, hermanos, para nosotros. Amén. Necesitamos Gálvano en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, necesito Gálvano en mi vida. Amén. Como ofrenda para el Señor. ¿Cuánto hace que no te quebrantas en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no te derramas en su presencia? Tenés que buscarlo. Amén, hermanos. Todas estas especies que te estoy hablando no eran fáciles de encontrar. El pueblo, Dios se lo ordenó al pueblo, pero tenían que salir los sacerdotes primero a buscarla y después prepararla. Amén. Así que había que ir a lo profundo del mar, había que encontrar el arbusto, había que ir al otro territorio. Es un trabajo, diga conmigo, es un trabajo que tenemos que hacer. Amén. La gloria del Señor, hermano, no se va a manifestar si no hacemos nosotros nuestra parte. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo de esto? De lo que estoy hablando. Amén, hermanos. Lo necesitamos, lo anhelamos, lo queremos, pero Dios nos está mostrando cómo avanzar hacia su intimidad. Tiene que haber quebranto. Amén, hermanos. Saben que me acuerdo de un día, hay un día muy especial en mi vida que no me lo olvido. Cada vez que hablo de quebranto, bueno, he tenido un montón de veces, ¿no? de estar en la presencia del Señor, pero hay un domingo que fue muy especial para mí. Fue hace muchos años, yo tenía 21 años. Y me acuerdo que vivíamos allá en la iglesia, en Zípoli. Nosotros vivimos en diferentes etapas ahí en el departamento de la iglesia, donde viven ahora Maxi y Dayana. Todos hemos pasado por ahí, o muchos hemos pasado por ahí de los que hemos vivido. El que no pasa por ahí no puede ser pastor en esta iglesia, ¿no? Hay que vivir ahí sí o sí, ¿no, Nereo? No es una condición sine qua non, pero parece que sí, parece que el Señor así lo... Y vivíamos ahí, y un día yo estaba ahí, 21 años, estaba en un momento ahí medio rebelde con el Señor, y me acuerdo que mi mamá, la pastora Blanca, me insistió muchísimo que bajara a la reunión. Yo no quería bajar. La reunión era a la mañana, el domingo, y yo estaba ahí haciendo fiaca, y mi mamá me insistió: no, baja, yo es más, ¿cómo son las madres? ¿No? Yo te preparo, te plancho la camisa, te preparo la ropa, pero baja. Venía un pastor, ¿no? Venía un pastor brasilero, había en esa reunión, que iba a ministrar, y me dijo: baja, desayuná y bajate rápido. Y bueno, me insistió tanto que al final me terminó convenciendo. Bajé a esa reunión y resulta que desde que bajé, hermanos, el Señor empezó a tocar, empecé a sentir la presencia de Dios muy fuerte en esa reunión, y fue un día muy importante para mi vida. No te voy a contar toda la historia, pero por ese día yo tomé algunas decisiones que fueron muy importantes para mí. Pero ese domingo yo pude sentir la presencia de Dios, y literalmente, hermano, en un momento que yo pasé al altar, cuando hicieron un llamado, sentí como que como que una coraza en mi corazón, que estaba un poco endurecido y rebelde con el Señor a esa edad. Se cayó algo en ese momento, y empecé a llorar y a llorar. Y tal fue, hermanos, que terminó la reunión, se fueron todos los hermanos,
y yo me fui al salón de abajo. ¿Se acuerdan del salón de abajo? ¿Alguno de acá conoció el salón de abajo? Era la estructura de la iglesia era de otra manera. Y toda mi familia se quedaron a comer arriba. Y yo estaba tan tocado por la presencia de Dios que me fui abajo. Y creo que ni subí a comer. Y me fui abajo y me llevé un cassette y un grabador. Cassette en aquel tiempo, hermano. Tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Y lo empecé a rebobinar con la lapicera, ¿no? Me llevé un cassette, me acuerdo de Jaime Murray. ¿Se acuerdan de Jaime Murray? Ya falleció, ya está con el Señor. Y no recuerdo la canción, pero hay una de las canciones, porque era el cassette que tenía de Jaime Murray. Y lo puse ahí, empecé a adorar a Dios. Y ese día, y me pasé toda la tarde, hasta la noche, llorando, hermanos. La presencia de Dios me había invadido y me había tocado de tal manera que no me quería salir de ahí. Y me quedé ahí y escuchando, y el cassette no iba y lo volvía y lo volvía a escuchar, ¿no? No podíamos reproducir en aquella época como ahora, ¿no? Que continúe, ¿no? Así que ahí me quedé. Ese fue un momento, hermanos, donde el Señor, y yo ahora viéndolo desde otra perspectiva, de otro ángulo en la vida, me doy cuenta de que en ese momento el Señor empezó a quitar capas, ¿no? Empezó a derribar barreras que había en mi corazón de endurecimiento, de insensibilidad a la presencia de Dios. Ese día me la pasé llorando en la presencia de Dios. Amén. Y es uno de los días que recuerdo, de los días más hermosos en la presencia de Dios. He tenido otros momentos gloriosos en la presencia de Dios, pero hoy, mientras preparaba esta palabra, el Señor me trajo a memoria este día, porque fue un día que vino por un quebranto por su presencia. Amén. Yo no tenía en ese momento ningún problema grave, tan grave como para llorar por esos problemas. No, era un joven que, gracias a Dios, en ese momento, desde ese momento tenía la familia, tenía todo más o menos bien. Y fue un quebranto que vino por su presencia. Amén. Nosotros necesitamos esos tiempos así, y que se derriben nuestras barreras, nuestra insensibilidad hacia Dios. Ay, es que yo no siento a Dios. Ay, es que yo no. Eso no es porque Dios no se esté manifestando. Hay barreras que tienen que caerse en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y a veces hay que humillarse, arrodillarte, postrate, tirate, preparar el lugar, el ambiente en el nombre de Jesús. Hay barreras que el Señor va a romper en medio de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Así que tiene que ver el gálbano aromático, tiene que ver con el quebranto en su presencia. Ahora vamos al siguiente ingrediente, hermano, el incienso puro. Diga conmigo, incienso puro. El incienso puro aprendamos aquí un poquito acerca del incienso. Esta es otra resina aromática que brota del corte de una rama del árbol que el árbol se llama boswellia. Boswellia. Es un árbol que alcanza una altura de 2 a 8 metros, o sea, un árbol grande, con uno o varios troncos. Su corteza tiene la textura del papel y se extrae fácilmente. Es muy finita la corteza y se extrae con la mano. El árbol del incienso se encuentra en Somalia, Etiopía, Yemen y Omán en nuestros días. Es la zona ahí en Etiopía, es el lugar en aquellos días. Tolera este árbol, tiene la característica que tolera las situaciones más críticas y se encuentra frecuentemente en las pendientes rocosas o en los barrancos, así que está en territorios hostiles. Es un árbol que crece en lugares donde otros árboles no pueden crecer, con poca profundidad de tierra, zonas muy rocosas y en las pendientes, no de los montes, o en zonas de barrancos. Puede crecer también a una altitud de 1200 metros por encima del nivel del mar. A diferencia del gálbano, que comienza a brotar inmediatamente cuando
la planta, el arbusto es quebrado, es quebrantado, brota instantáneamente. En el caso del ingrediente anterior que vimos, en este caso del incienso puro, tarda muchas horas en llegar a la superficie. Esa resina o esa savia que va a brotar de este árbol, se le hacía un corte al árbol y había que esperar muchas horas para que la resina brotara del árbol. ¿Se comprende, hermanos? Así que este era un proceso. Y sobre todo, hermano, y esto es muy curioso, sobre todo en las primeras horas de la mañana, cuando estaba amaneciendo, era el momento en cuando brotaba esta resina del árbol con más fluidez. Amén. Así que había ocasiones donde se hacía el corte y había que esperar hasta el amanecer del otro día para recién poder extraer un poquito. Así que esto era un trabajo impresionante lo que tenían que hacer de búsqueda y después para extraer estos elementos y después trabajar en la combinación del incienso. Amén, hermanos. Así que, ¿qué representa el incienso puro en nuestra vida? El incienso puro es figura de la adoración que nace cuando nuestra humanidad es quebrantada. Amén. En el caso del gálbano, es adoración que brota de nosotros por la presencia de Dios, cuando estamos expuestos a un momento de alabanza donde el Señor está en ese lugar. Ahora acá tiene que ver con el quebranto de nuestra humanidad, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando nuestros pensamientos son superados, cuando estamos en terrenos hostiles. Amén, hermanos. En situaciones difíciles de nuestra vida, ahí es donde, y no va a brotar esto, fíjate que no va a brotar instantáneamente. Fíjate cómo va el proceso, hermano. ¿Te das cuenta? Lo vas relacionando, lo vamos asimilando, o ya te perdiste, hermano, en el proceso. ¿Ah? Son 5 pasos, estamos en el cuarto, ya estamos terminando. Amén. Diga conmigo, estamos terminando. Pero fíjate que vamos por ejemplo, en el caso de las plantas, de los árboles, en una brotaba espontáneamente. No hay que hacer nada, solamente sacarla. En el otro hay que quebrar y automáticamente cuando se quiebra salía la resina. Pero en este caso, para el incienso puro, había que cortar y después esperar. Es un proceso hasta que esa savia brotara, saliera a la superficie. Amén. Esto tiene que ver con nuestros momentos más difíciles. Esto tiene que ver que cuando la adoración brota de nosotros en momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo. No sé si alguna vez ha pasado por un momento así. Cuando no comprendes a Dios, cuando parece que Dios no estuviera con vos, ya no es la adoración que brota cuando sentís algo, cuando estás ahí en un lugar de la presencia de Dios, sino que es en el momento en el que te sentís solo o sola, en el momento donde parece que Dios no te habla o que Dios se olvidó de vos. No sé si alguien ha pasado por un momento así, o a lo mejor estás pasando por un momento así. Son momentos de quebranto, de quebrantamiento, pero de otra forma, ante circunstancias hostiles. Quizás estás por un momento de la vida rocoso, en un momento donde estás en una barranca en la vida. Amén. Aún en esos momentos, Dios espera nuestra adoración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? En esos momentos no se te ocurra tirar la toalla, no se te ocurra abandonar, por favor, porque estás bien cerca de la gloria del Señor, porque estamos bien cerquita de experimentar los mayores milagros del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Esta adoración tiene que ver cuando brota la honra a Dios, aún en momentos de enfermedad, cuando padecemos una enfermedad, cuando sufrimos un accidente, a veces por la partida de un ser querido, injusticias que vivimos en la vida, traiciones, no son momentos
lindos de pasar, pero los pasamos en la vida. Cuando aún en la iglesia, alguien que vos amás y que veías como perfecto, de repente te critica o lo ves haciéndote un daño, y aún así, en vez de abandonar, en vez de salirte, en vez de irte, en vez de volverte al mundo, decidís seguir honrando al Señor, seguir adorando al Señor. Amén. Es el momento cuando viene el quebranto de nuestra humanidad, de nuestras fuerzas. Ya no es en nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando parece que Dios no estuviera, cuando parece que Dios no nos escucha. En muchas ocasiones estos tiempos son momentos de llanto fuerte, más profundo todavía. En ocasiones es como sollozos. ¿Sabes que buscaba la definición? Digo, ¿cuál es la palabra? Porque yo he pasado por algunos momentos así. No sé si alguno aquí ha pasado ese llanto que no lo podés controlar, ¿no? Eso se llama sollozo, cuando no podés respirar casi, porque es un agobio la situación que estás pasando. Amén, hermanos. Aún en esos momentos, aún ahí, Dios espera nuestra adoración y Dios sabe que podemos hacerlo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Este es un ingrediente importantísimo en nuestra adoración a Dios, porque a veces cuando está todo bien fácilmente adoramos, pero cuando nos pasan cosas que no esperamos o cuando hay situaciones así bien complejas, un diagnóstico malo, una enfermedad, la enfermedad de un hijo, cosas que no estamos exentos totalmente, hermanos, y pueden pasarnos. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a abandonar al Señor? ¿Nos vamos a salir del tabernáculo? ¿Nos vamos a ir para afuera? Tenemos que seguir. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que seguir en el nombre de Jesús. Amén. La mejor adoración de nuestras vidas brota en los momentos de mayor quebranto. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo vemos por toda la palabra, hermanos. Hombres de Dios fueron quebrantados totalmente. Sufrieron injusticias. Mujeres de Dios también sufrieron injusticias. A veces traiciones fuertes. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos ahí el ejemplo. Fue traicionado por sus propios discípulos. Amén. En el nombre de Jesús, no abandones, hermano. No dejes de adorar a Dios en todas circunstancias. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Siempre cuento la historia porque me impactó mucho de un maestro que tuve en Jucum. Cuando yo estuve ahí en el Instituto Bíblico en Buenos Aires, me tocó ir al sur de Argentina y había un profesor, maestro que me tocó, que ellos habían vivido una experiencia muy fuerte. Y un día él abrió su corazón y al grupo que estábamos ahí, que éramos como unos 10 jóvenes, nos contó parte de su historia. Y nos contó que hacía algunos años le había tocado a él pasar por la muerte de su hijo. 2 añitos, falleció el bebé. Y él ya estaba sirviendo al Señor y fue un momento durísimo. Pero él nos contó, y ahí cuando estábamos todos, era un mar de lágrimas fue esa reunión. Pero él nos contó todo el proceso y de cómo ellos con su esposa estuvieron a punto de abandonar todo. El ministerio, el servicio al Señor, incluso abandonar la fe en Dios. Pero el día que lo enterraron, porque habían estado orando, fue una enfermedad y habían estado orando, intercediendo y todo, pero el Señor en su soberanía y en su voluntad quiso llevárselo. Dios sabe por qué. Amén. El Señor conoce todas las cosas y hay cosas que nosotros no conocemos. Por eso hablo de momentos donde excede nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Ahí donde viene el mayor quebranto para nosotros, cuando se escapa de nuestra fuerza, de nuestras posibilidades. Y él nos contaba y él nos dijo, pero en el momento que lo enterramos al bebé, dice que él se arrodilló ahí en la tumba, dice, y con todo el dolor de mi corazón, nos decía él, adoré a Dios y alabé el nombre del Señor, ahí de rodillas, llorando y sin entender
pero brotó adoración para Dios. Te alabo, Señor. No entiendo nada, no comprendo, pero yo te adoro y te voy a servir y me comprometo más que nunca. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Es tan sanador esto. Sana nuestros corazones. Amén. Nos libera, hermanos, de tal manera. El favor de Dios viene sobre nuestras vidas. Son momentos donde estamos quebrados completamente. Amén. Saben que todas estas resinas de las que te he hablado, todos estos elementos de los que te hablé, eran metidos, como hemos leído, en sus medidas iguales, eran metidos en un mortero, ¿no? En ese recipiente. Y en el mortero eran molidos. Esas resinas las dejaban secar, tenían un proceso, pero después eran molidas. Así el Señor trabaja con nuestras vidas. Amén. Y el Señor nos quiere bien molidos. Si queremos ir del otro lado del velo, si queremos ir a la presencia, a la gloria de Dios, verdaderamente nosotros, hermanos, tenemos que ser molidos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Y no te estoy hablando, no estoy siendo aquí mala onda, no hablando de te van a pasar cosas malas, no, van a pasarte muchas cosas buenas, Dios te va a bendecir, Dios va a obrar milagros, pero quiero decirte que hay ocasiones donde Dios va a permitir situaciones difíciles para probarnos ahí, a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos cuando viene una mala noticia? ¿Vamos a seguir al Señor? ¿Vamos a seguirle siendo fieles a Dios? Amén, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer vos? Yo te animo y te desafío a que sigamos adorando al Señor. Amén. Porque está muy cerquita. Mayor el quebranto, hermanos, mayor la gloria que vas a experimentar en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Amén, hermanos. Esa adoración que te lleva a doblar rodillas, que te lleva al suelo, a postrarnos, a derramarnos en su presencia. Hay pruebas que Dios permite que ocurran en nuestra vida y que van a extraer nuestro más agradable perfume para Él. Saben que el incienso es un aroma fuerte que inunda toda una habitación. El Señor va a sacar el mejor perfume de nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Te termino rápidamente el testimonio de estos hermanos. Ellos volvieron a tener hijos y tenían, no recuerdo ahora si eran 4 o 5 hijos el Señor les dio. Ellos seguían sirviendo al Señor y aún sus hijitos que nacieron después, porque el que le falleció fue el primero, los hijitos que nacieron después recordaban y sabían de la vida de su hermanito y era una familia sana, sirviendo al Señor con todo su corazón, que si ellos no lo contaban, uno que los conoció después de ese problema nunca hubiese imaginado que pasaron por una situación así, porque Dios sana, restaura, levanta y después permite que todo eso obre y coopere para nuestro bien. Amén, hermanos. Y es sanador. Y muchas de las cosas que Dios permite en su soberanía son para nuestro bien y son para que nosotros podamos ser de bendición para otros después. Y esa adoración, ese aroma que sale de nosotros no solamente honra a Dios, sino que bendice a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor, porque eso Dios lo logra en nuestras vidas. Lo hace el Señor completamente. Amén. Aleluya. Y por último, hermanos, todo este polvo que se producía ahí de moler los elementos se mezclaba con sal. Se mezclaba con sal y era el quinto ingrediente, la sal. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Diga conmigo, yo soy la sal de la tierra. Y también somos la luz del mundo, ¿no es cierto? Somos la sal de la tierra. ¿Qué representa la sal, hermanos? La sal siempre ha sido un mejorador de sabores. ¿Cuántos sabían eso? No es lo mismo la comida sin sal
Porque cuando no tiene sal, ¿qué decimos nosotros? Está desabrido, ¿no? Porque la sal no solamente que le sentimos el gusto saladito a la comida, sino que también potencia los demás sabores de los otros elementos, de los otros alimentos del plato. Así que es mejorador de sabores, pero también la sal es purificador y es un conservante muy fuerte. Y eso es lo que nosotros somos para Dios. Y este es el último ingrediente del que te quiero hablar. Tenemos que conservar la pureza del Evangelio, la pureza de la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es adoración para Dios. Cuando vos no te prendés en lo que los demás hacen, en la inmoralidad, en el mal hablar, en los malos pensamientos, en las obras de la carne en la que todo el mundo anda. Cuando no te prendes y vos estás siendo sal en tu casa, estás preservando tu casa, estás preservando tu vida. Amén. Estás siendo sal. Mezclado con todo lo demás que te hablé, todo eso formaba el incienso del altar de oro. Un perfume que solamente podía ser usado en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Esa es nuestra vida. Ese es nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Termino diciéndoles, hermanos, y hablándoles de la verdadera adoración. El altar de incienso fue ubicado en el lugar santo junto al velo y separaba ese lugar del lugar santísimo. Aunque estaba en el lugar santo, fíjense qué curioso, hermanos. 2 minutos, préstenme atención. Aprendemos algo hermoso. Fíjense qué curioso, porque en la Biblia figura que el altar del incienso estaba en el lugar santo, justo pegado al velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, el arca de la alianza y la gloria del Señor, que lo vamos a ver en próximas reuniones. Pero hay un versículo en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, que nos dice que el altar del incienso estaba del otro lado, estaba también en el lugar santísimo, estaba del otro lado del velo. Así que algunos han pensado que había 2 altares de incienso, pero la mayoría concuerda, y creo que es lo más lógico, es que en algún momento los sacerdotes pasaban ese altar. El sumo sacerdote en algún momento estuvo en el lugar santo y en algunos momentos atravesaba e iba al lugar santísimo. Nuestras oraciones y nuestra adoración pasan del lugar santo al lugar santísimo. Amén, hermanos. Podemos nosotros ministrar en la misma presencia de Dios. Esa es la verdadera adoración. El lugar santo es un lugar de adoración. Fíjese, Hebreos dice, tras el segundo velo, este es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Y el otro versículo se fue? Y el 4, verso 4, estaba el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, y ahí habla de lo que contenía y de lo que había en el arca de la alianza. Pero me llamó la atención esto, que el altar del incienso estaba en el lugar santo en momentos, pero en otros momentos estaba en el lugar santísimo. Amén. ¿De qué nos habla esto? De que cuando nosotros ministramos al Señor y le adoramos en espíritu y en verdad, hermanos, profundizamos en la presencia de Dios. Amén. Y podemos llegar hasta lo más profundo, podemos llegar hacia donde está la misma gloria del Señor. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos, y termino diciéndoles algunas pequeñas conclusiones. Número 1, quiero decirte que
tu adoración es exclusiva de Dios. Tu adoración es exclusiva de Dios. Así como este perfume o este incienso, cuando era quemado, el aroma que subía era solamente para Dios. No podía ser quemado en las casas. No podía ser hecho alguien, no podía hacerlo un sacerdote y llevarlo a su casa o llevarlo a otro lugar o para hacerlo para él mismo, sino la ley de Jehová decía que tenía que ser cortado del pueblo, era expulsado del campamento, así radicalmente. Así que había que tener mucho cuidado con estos elementos. Cuidado, hermanos, a quién adorás. Cuidado a quién estás adorando. Cuidado con quién tiene el primer lugar en tu vida. Muchas veces yo lo digo, muchas veces lo hablo, lo expreso. Hay gente que adora su trabajo. Hay gente que adora las cosas materiales, hermanos, porque eso es lo que tiene el primer lugar en su vida. Hay gente que adora incluso a sus hijos, porque tienen una relevancia o son más importantes que Dios. No dirijas tu adoración a otra cosa que no sea Dios, a otro objeto que no sea Dios. Amén. Amén, hermanos. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, Él le respondió a Satanás el diablo con las escrituras. ¿Se acuerdan? Cuando Satanás le dijo: todos los reinos del mundo te voy a dar si postrado me adorares. Si te humillas y si me adoras, Satanás el diablo dijo: si me adoras te voy a dar todos los reinos del mundo. Y le mostró toda la gloria del mundo. Y el Señor Jesús le respondió con la escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así que yo no doblo mis rodillas ante nada que me puedas ofrecer del mundo. Amén, hermanos. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces nos doblegamos? ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas ante lo que el mundo nos ofrece? Y negamos a Dios y nos alejamos del Señor. Y nos olvidamos de Dios. A veces por un trabajo, a veces por una mujer, a veces por un hombre. Y dejamos al Señor. ¿Cuánta gente hay que está en Cristo y por empezar una relación con alguien se olvida del Señor? Deja los principios de Dios por un noviazgo, por casarse con alguien, y cambia. ¿Te das cuenta? Terminás fuera del campamento, terminás fuera del propósito de Dios. ¿Te das cuenta? Terminás cortado. En el nombre de Jesús es tiempo de volver al Señor y de ponerlo a Él en primer lugar. Tu vida es de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Tu vida es del Señor. Diga conmigo: mi vida es del Señor. Hace algunas reuniones atrás hablamos y el mensaje fue: te puse nombre, mío eres tú. Así nos decía el Señor hace unos días. Te puse nombre, mío eres tú. Dios es celoso de lo que es suyo, para cuidarlo, para protegerlo. Nuestro corazón le pertenece a Él. Nuestra adoración le pertenece al Señor. Somos exclusivos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que en el lugar de adoración, cuando somos exclusivos de Dios, cuando hay todos estos ingredientes en nuestra vida, cuando hay un deleite en Jehová, cuando hay quebrantamiento en su presencia y no hay dureza, sino que hay sensibilidad en su presencia, cuando aún en los momentos difíciles adoramos a Dios, hermanos, cuando hay profundidad con el Señor y cuando nos estamos cuidando de preservar, de ser sal en esta tierra, ¿saben qué, hermanos? Nuestras oraciones, nuestros anhelos más profundos, más fuertes, van a ser respondidos por Dios. Amén. Sobre todo el anhelo del Espíritu Santo de estar en la gloria de Dios, de llevarnos a nosotros a la misma gloria del Señor y empezar a experimentarle a Él en otro nivel. ¿Cuántos quieren estar en la gloria del Señor, en la presencia de Dios? Solamente hay un velo, solamente hay un paso que nos queda, y yo sé que el Señor nos va a ir llevando hacia ese lugar, y ahí queremos adorarte, Señor, y ahí queremos exaltarte.
aquí en el lugar santo, Señor. Queremos darte gloria a ti, Señor. En medio del quebranto, Señor, queremos nosotros honrarte a ti, Señor Jesús. Buscamos tu llenura, Espíritu de Dios. Buscamos tu presencia, Señor. Buscamos tu sabiduría, Señor. Buscamos ahora, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Está en tu presencia. Tu gozo, Señor, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Mientras le adoramos al Señor un momento y honramos al Señor, te pido que si podés levantar tu mano al cielo ahí, y si querés decirle en esta noche al Señor: Señor, yo quiero ser incienso para vos. Yo quiero ser quemado. Ese incienso representaba la vida del sacerdote. Es nuestra vida quemada en tu presencia, Señor. Pero queremos venir así, Señor. No podía haber otros ingredientes. No podía faltar un ingrediente y no podía haber otros tampoco. Así que, Señor, nos lleva en ese proceso. En el nombre de Jesús. Queremos estar en el mortero tuyo, Señor. Queremos ahí que nuestra humanidad, el yo nuestro, Señor, sea quebrantado, para que ya no viva yo, sino Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor ahí en Getsemaní lo dijo, lo expresó: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Estaba siendo molido, fue por nuestras rebeliones. Molido fue el Señor. Estaba ahí en el mortero el Señor. Iba a ser una ofrenda perfecta para el Señor. Y los mayores milagros empiezan a suceder, hermanos queridos. Lo sobrenatural empieza a pasar, empieza a ocurrir. La resurrección y la vida. Ahí está lo que el apóstol Pablo decía: quiero conocer a Jesús y el poder que lo levantó de entre los muertos. Ahí está el verdadero poder. En nuestro quebranto, hermanos. En la humillación de nuestra vida, del yo, de nuestra fuerza, de lo que nosotros queremos, de lo que yo puedo con esto, yo puedo con esto otro. En el nombre de Jesús, ahora humillate delante de la presencia de Dios. Haya quebranto en nuestro medio, haya quebranto en la congregación, en la iglesia, un deseo por la presencia de Dios. Ahora oro, Espíritu Santo, enciende, Señor, ese anhelo, ese deseo de estar en tu casa, de estar en tu presencia, Señor, de buscarte en el secreto, en la intimidad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de Dios, arde en nosotros. Y llénanos con más y más y más de tu presencia, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Queremos adorarte por lo que tú eres, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor. Santidad, santidad al Señor, santidad a Jehová. Aleluya. Adoramos al Señor, le exaltamos.